El libro de Esther. Bueno, un libro importante de la Biblia que en algunos momentos alrededor de él nos hacemos muchas preguntas y vamos a darnos cuenta por qué. Un libro que está inmerso dentro de los libros del Antiguo Testamento, que nos cuenta una historia, y ahora vamos a estar mirando un poquito la dinámica de esa historia, donde se nos cuenta la historia de una reina que es destronada, que el rey la quita de su posición y escoge a una nueva reina. Esa reina termina siendo una mujer hebrea llamada Hadasa, Esther, pero que en medio del proceso de ser nombrado y ser parte del harén del rey de Persia, se descubre por parte de su tío, de un familiar cercano de ella, un complot que se está queriendo levantar contra la nación hebrea que estaba en el exilio babilónico. Entonces, un hombre que era, digámosle así, parte importante de la corte persa, levanta todo un plan para destruir a los judíos. En medio de todo esto, Mardoqueo, el familiar cercano de la reina Esther, descubre esta situación y se acerca a Esther y le dice: hay un plan contra nuestro pueblo. Todos los hebreos que estamos exiliados aquí estamos en peligro. Vas a tener que interceder ante el rey por nosotros. Entonces se da toda una trama donde Amán, este hombre que es parte de la corte del rey persa, trama o se confabula contra el pueblo hebreo y contra Mardoqueo. Y en medio de toda esta situación, su complot pretendía destruir a la nación hebrea, pero al final de cuentas todo su plan se trastoca, se ve afectado, y al final el rey persa termina honrando a Mardoqueo, y Amán, que al principio se había confabulado para destruir a los judíos, termina siendo colgado. Termina muriendo y los judíos salen victoriosos y son preservados. Pero lo interesante también de esta historia es que este libro, por razón de este acontecimiento, de que el pueblo judío que estaba en el exilio en Persia es preservado, genera una festividad que se celebra hasta el día de hoy en medio del entorno judío, que por cierto es una festividad que se celebra la próxima semana en el contexto judío, que es la fiesta del Purim. Entonces, el libro trata de eso, pero hay algunos detalles interesantes que necesitamos tener presente en medio de esta historia para poder tener un panorama general. Si pensáramos en una fecha de composición, o sea, una fecha en que esta información se puso por escrito, se piensa que el libro pudo haber sido aproximadamente escrito entre el año 200 y el año 100 antes de Cristo. Algunos han argumentado esto porque hay algunos escritos extrabíblicos, como Segunda de Macabeos, que mencionan el día de Mardoqueo. Explícitamente en este escrito apócrifo se menciona eso, por lo cual, y en los escritos del famoso escritor y historiador judío Flavio Josefo, en su obra Contra Apión y Antigüedades, él también menciona de Mardoqueo y de estas celebraciones propias y afines a este momento histórico. Ellos vivieron más o menos en los años aproximadamente 100 antes de la era cristiana. Entonces, si ellos citaron o hicieron referencias a algunos detalles de la historia que se narra en Esther, se deduce que probablemente ya para el año 200 o 100 de la era cristiana,
esta historia ya tenía que haberse escrito. Ya la comunidad judía sabía de esa historia. ¿Por qué? Porque se había puesto por escrito. Se había reunido en un libro la historia y esa historia ya circulaba en medio de círculos judíos. Así que probablemente para tiempos como estos, 200 años antes de que Jesús naciese, es que este libro es puesto por escrito y narra momentos de la historia donde se suscita toda esta situación alrededor del rey Asuero o Jerjes I, es el mismo personaje, la reina Esther y su familiar cercano Mardoqueo. Otros han llegado a considerar otras fechas más tempranas para esta historia. Entonces, esta historia interesante, significativa, nos habla de eso. Así que es importante que cuando nosotros nos acercamos a mirar el libro de Esther, nos demos cuenta de que es un libro que es escrito casi 200 años antes de que Jesús nazca. Y es un escrito que nos narra la historia de una reina. El título del libro lleva el nombre de esta mujer que siendo hebrea se convirtió en esposa de uno de los principales reyes del mundo antiguo. Y la historia gira en torno a ella y cómo ella termina intercediendo por su nación y por su pueblo delante del rey. Eso hablando en cuanto a su fecha de composición. Y hablamos de algunos asuntos introductorios que debemos de tener presente. La narrativa del libro nos cuenta que Esther vivió durante el periodo cuando los persas dominaron el oeste de Asia y Egipto. El imperio persa, un imperio que controló gran parte de esta región del mundo durante muchos años, controló también a muchos de los exiliados judíos que estuvieron en Persia. Muchos de esos que estuvieron exiliados, o sea, personas judías que habían sido llevados desde su tierra hasta Babilonia por razón de la caída de Jerusalén en el año 587, muchos de ellos regresaron a la tierra, a Palestina, pero muchos se quedaron en Babilonia y en Persia. Después del retorno de los tres principales grupos de judíos, como vimos en Esdras y Nehemías, muchos no regresaron a reconstruir sus casas, el templo y los muros de la ciudad, como se narra en Esdras y en Nehemías, sino que se quedaron en esta región del mundo, en lo que hoy es Irán e Irak. Se quedaron allí. O sea que una minoría de judíos fueron los que retornaron a la tierra, pero la gran mayoría permanecieron en Babilonia y estuvieron allí, y es allí donde surge la historia de Esther, entre aquellos que decidieron quedarse en tierras persas y hicieron su vida allí. Allí tuvieron su familia, allí construyeron sus casas, allí desarrollaron su vida, pero seguían siendo una minoría en medio de otra nación. Recordemos que los hebreos eran una minoría en esa tierra extranjera. Y allí, a pesar de que tenían la oportunidad de vivir y de tener sus casas, no era su hogar, no era su tierra. Los que retornaron lograron reconstruir el templo, la ciudad y sus casas, pero otros decidieron quedarse, entre ellos Mardoqueo y su familia, y entre esos familiares Esther. Esther vivía en Susa. Mire lo que dice Esther, y vamos a ir al capítulo 1, si tiene su Biblia allí a mano, del libro de Esther, capítulo 1, versículo 1. Dice la escritura: aconteció en los días de Asuero. Esther, capítulo 1, versículo 1.
en los días del rey Asuero, en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar en las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del Palacio Real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre todo losado de pórfido y de marfil y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vaste hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Se narra, y la introducción del libro entonces nos ubica en la capital real persa, Susa. Y allí Asuero, o Jerjes I, gobernó. Y gobernó por cerca de 20 años. Y ahí aparecen las fechas aproximadas de su reinado, del año 485 al año 465. Él reina sobre Persia, y es en ese periodo de tiempo que se suscita toda una situación en la corte. Él llama a la reina principal. Recordemos que los reyes persas, así como los reyes de muchos otros pueblos en la antigüedad, tenían todo un harén de mujeres, sus principales esposas y otras concubinas. Y en medio de todo eso se genera toda una situación con la reina principal, Basti, y la cual termina siendo destituida de su posición, y el rey determina que él quería escoger a una nueva esposa que pudiese estar en el palacio con él. Y es allí cuando se hace toda una elección, y en medio de esa elección está Adasa, una mujer hebrea que termina al final de cuentas siendo elegida como reina del imperio persa. Lo interesante es que Adasa, o Esther, al principio de su elección nadie sabía que era hebrea, hasta después es que ella declara que ella era judía. Pero en medio de toda esta circunstancia se da el relato de este libro. Uno de los principales reyes de la historia de la humanidad, un hombre que según la historia cuenta, era un hombre que oprimía a los grupos minoritarios y que gobernaba sobre una vasta cantidad de provincias. El texto menciona 127 provincias, entre ellas Palestina. Entonces, ese rey tenía el control de todo. Tenía lo que quería, tenía el poder, tenía las riquezas, tenía toda la capacidad para gobernar el mundo. En medio de todo eso, obviamente el rey de Persia define que él quiere una nueva reina. Este hombre cruel y déspota hacia su propia familia, porque el famoso historiador Heródoto habla de él en sus escritos diciendo que él era un hombre cruel y un hombre que controlaba y manipulaba al pueblo de una manera profunda, y que inclusive también tuvo una actitud tremendamente cruel hacia su propia familia. La historia nos cuenta que un cortesano de ese rey llamado Amán odiaba a un judío llamado Mardoqueo, y trata mediante todo un complot de matar a los judíos que vivían en medio del imperio. Al final,
el complot no logró llevarse a cabo y Amán terminó siendo víctima de su propio complot, de su propia trama. Al final él quería que los judíos murieran, pero al final él fue el que murió. ¿Por qué? Él muere porque obviamente hubo una intervención providencial que Dios ejecuta por medio de Esther, esta joven judía que es elegida por este gran monarca del imperio persa para ser su rey. Entonces, una hermosa historia donde se recalca la acción de esta mujer a favor de su pueblo, pero donde también se recalca la acción providencial de Dios, porque Dios de una forma o de otra interviene en medio de los acontecimientos. En medio de los sucesos históricos, Dios interviene. Es por eso que los eventos relatados en el libro son recordados, inclusive hasta el día de hoy. Todo lo que sucede en este libro es recordado y celebrado anualmente en la famosa fiesta del Purín. Los judíos hasta el día de hoy recuerdan los acontecimientos suscitados y descritos en este libro en una celebración que hasta el día de hoy se ha preservado. A lo largo de los siglos, los judíos siguen leyendo este libro y este libro sigue manteniendo las expectativas nacionalistas de los judíos alrededor del mundo, porque si Dios preservó a Israel en los tiempos de la reina Esther y los guardó, Dios lo va a seguir haciendo todo el tiempo. Y es por eso que los judíos, inclusive hasta el día de hoy, cuando leen públicamente este libro en medio de la festividad que, como les reitero, se suscita la próxima semana en nuestro calendario, 16, 17 de marzo de este año 2022 es la celebración de Purín. Ellos recuerdan y dicen, si Dios preservó a la nación, Él lo va a seguir haciendo. Aún hasta el día de hoy, en medio de que ellos celebran el Purín, cuando ellos mencionan el nombre de Amán en medio de la liturgia del Purín, las congregaciones se levantan, gritan, dan golpes y exclamaciones, porque cuando el que menciona a Adán allí en el púlpito de la sinagoga, la gente se levanta a hacer todo tipo de ruido y exclamaciones porque no quieren escuchar ese nombre. Aquel que quiso matar a nuestra nación, aquel que se levantó para querer destruirnos. Ese nombre no lo queremos ni siquiera escuchar. Entonces se reconoce que la festividad del Purín es una celebración de la diáspora judía y no una celebración anterior. La evidencia que tenemos de esta fiesta data del tiempo de los hebreos en la región de Persia. No se tiene evidencia de que la fiesta se celebraba antes de eso. O sea que la fiesta es una fiesta propia de los que fueron dispersos en el exilio babilónico. Y ellos probablemente fueron los primeros que empezaron a celebrar esta festividad. Vamos a hacer algo y por unos minutos vamos a estar escuchando esta historia. ¿Cómo celebran los judíos modernos la fiesta de Purín? Mire, ese libro, el libro de Esther, es el libro del Antiguo Testamento que más se ha publicado. ¿Sabe por qué? A causa de el uso que hacen los judíos de este libro en la celebración y la festividad del Purín. Cuando escuchamos la historia contada desde la perspectiva de una persona judía, yo quiero que ustedes escuchen cómo ellos lo cuentan, cómo ellos lo presentan. Vamos a prestarle atención a esta dama judía que nos cuenta la historia de Purín, qué es lo que ellos hacen, cómo ellos celebran esta festividad, por qué para ellos es importante. Prestémosle atención.
porque no solamente es un hecho que nos va a hacer tener presente cómo celebran los judíos hoy en día Purim, sino que también vamos a poder escuchar la historia que está en la Biblia contada de los labios de alguien de contexto judío. Prestémosle atención a este video. Shalom amigos, bienvenidos a mi canal. Aquí estoy con la Megilá, con el rollo de Esther, porque se acerca Purim y te quiero contar qué es lo que celebramos en esta fiesta tan alegre y divertida, una fiesta comunitaria por excelencia en la cual leemos la historia de Esther, de Mordejai, del rey y de esa persona que no queremos ni siquiera nombrar. Te la cuento hoy. Si es la primera vez que me ves, bienvenido, bienvenida aquí en este canal Mora Silvana. Yo soy Mora Silvana. Aquí puedes aprender tradiciones y costumbres de la vida judía. Si te gusta, dame like, suscríbete al canal para aprender más conmigo y también seguime en Instagram @morasilvana. Pero vamos a aprender de qué se trata, por qué celebramos esta fiesta que se llama Purim. Dale, vamos. Purim en español o Purim en hebreo es una fiesta sumamente alegre. Todos los acontecimientos de esta fiesta están escritos en Megilat Esther, en este rollo de Esther. Un rollo, un pergamino en el cual está escrito toda la historia que te voy a contar. Está escrita en el hebreo original y está escrita en un rollo que es similar a los rollos de la Torá, ¿verdad? Está escrita, no es papel, sino que es la piel de un animal kosher y está escrita a mano por una persona que se llama sofer o escriba. Y te quiero mostrar cómo están escritas todas las palabras de la historia de Esther. Es interesante que la historia de Esther es parte del Tanaj, de la Biblia judía. Si sabes, el Tanaj, que es la Biblia judía, está dividida en Torah, Nevi'im y Ktuvim. La Torah que incluye el Pentateuco y la Torah oral, los Nevi'im que son los profetas y los Ktuvim que son los escritos. Uno de esos escritos es Megilat Esther, el rollo de Esther. Y lo que es interesante acerca de Megilat Esther es que está escrita en su propio pergamino y tiene un solo palo, ¿ves? En la Tzei Hayim, en lugar de tener dos como lo tienen los rollos de la Torá. Esta historia ocurre probablemente en el siglo IV o V, en Persia, en donde ahora probablemente es Irán. Y comienza contando acerca de un rey, Ahashverosh, o Asuero en español, que gobierna sobre un territorio muy grande de como 127 provincias. La historia comienza contando acerca del rey Asuero o Ahashverosh teniendo una fiesta que está durando como una semana, a la vez que las mujeres tienen su propia fiesta con la reina Vashti. Ahora el rey manda llamar a la reina Vashti para que se presente en la fiesta de los hombres con su corona. Nosotros asumimos que probablemente lo que está diciendo es solo con su corona. La cuestión es que Vashti se rehúsa a presentarse frente al rey en la fiesta del rey y por lo tanto el rey se siente totalmente enfadado y manda a Vashti a desaparecer del reino. Entonces el rey ahora se dispone a elegir a otra mujer para reemplazar a la reina. Hoy en día vemos la actitud de Vashti con ojos del siglo XXI y decimos, ¡qué bien, Vashti! Se paró por sus derechos. Es como precursora del movimiento Me Too. Pero en ese momento, oponerse al rey era algo tremendo. Y Vashti lo pagó caro. Y aquí es donde la historia presenta a Mordejai, un hombre judío
que tiene una sobrina o una prima, una mujer a la cual él crió, porque es una mujer que es huérfana de padre y madre, y él la crió, y su nombre es Hadassah en hebreo, y en persa, Esther. Como el rey organiza un concurso de belleza para elegir a su próxima reina, Mordejai le dice a Esther que ella debe presentarse, pero cuando se presente, ella debe ocultar su identidad, no divulgar su verdadera identidad, no decir que ella es judía. Muchas mujeres se presentan en ese concurso de belleza, pero el rey elige a Esther. Entonces Esther se convierte en la reina Esther, en Esther Hamalcá. Un día Mordejai está fuera del palacio, escucha a 2 personas complotando para matar al rey, lo reporta y esas 2 personas son ejecutadas y Mordejai salva al rey. Esto es importante de acordárselo porque viene después en la historia. ¿Te sigo contando? Aquí es donde viene la parte más difícil de la historia, porque el rey tiene un nuevo asesor, como si fuera un primer ministro, cuyo nombre es Hamán. Hago ruido porque no queremos ni siquiera escuchar su nombre, que su nombre desaparezca del mundo. Este asesor, Hamán, tiene un poder supremo y le exige a todas las personas del reino persa que cuando lo vean pasar deben inclinarse ante él. Por supuesto que Mordejai se niega y le explica que él es judío y por lo tanto nosotros los judíos solo nos inclinamos ante Dios nuestro Creador. Hamán, por supuesto, que se enoja muchísimo y no solo se enoja con Mordejai, sino con todo el pueblo judío. Y va y le dice al rey estas terribles palabras. Hay un pueblo disperso y fragmentado entre todos los pueblos en tu reino. Sus leyes son diferentes de las de cada pueblo y tampoco respetan las leyes del rey. Y convence al rey para que todos los judíos sean exterminados el día 13 de Adar. ¿Cómo decide esa fecha? A través del Pur, a través de tirar los Purim, que es como una lotería. Decide que el día va a ser el 13 de Adar. Te sigo contando la historia. Pero si llegaste hasta acá es porque te interesa saber más acerca de las tradiciones del pueblo judío, así que te invito a que aprietes el botoncito de suscribir y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. Sigamos, porque aquí es donde Mordejai se entera de este plan macabro de Hamán de exterminar a todos los judíos el 13 de Adar y entonces va a ver a Esther, a su sobrina, para decirle: Esther, tienes que hacer algo para que el pueblo judío se salve. Tienes que ir a ver al rey. Esther, por supuesto, está sumamente angustiada porque nadie se presenta frente al rey sin una audiencia. Esther sabe que está poniendo su vida en peligro y entonces decide ayunar por 3 días y le pide al pueblo judío que haga lo mismo antes de presentarse frente al rey. Y cuando se presenta frente al rey, el rey la recibe. Entonces la reina prepara un banquete e invita al rey y a su asesor para un banquete especial. Ahora, la Migla también cuenta que una noche el rey no puede dormir, entonces está leyendo las crónicas del reino y ve que Mordejai le había salvado su vida. ¿Te acordás? Que Mordejai encontró a esas 2 personas que estaban complotando para matar al rey. Entonces dice: uy, ¿habremos hecho algo para haber recompensado a esta persona, a este Mordejai? Y justo en ese momento entra Hamán y lo escucha al rey diciendo: ¿qué podemos hacer para recompensar a una persona que ha sido tan buena con el rey? Probablemente pensando: uy, el rey quiere recompensarme a mí por ser tan bueno. Le dice: ay, lo que tenés que hacer es traer el caballo del rey y pasear a esta persona tan fiel por todas las calles de Shushan. Fantástico, dice el rey. Tráiganme a Mordejai
y pasémoslo por todas las calles de la ciudad. Por supuesto que esto enfurece incluso muchísimo más a Hamán y entonces manda hacer unas horcas que las pone en el medio de la ciudad y ahí es donde planea ejecutar a Mordejai. Llega el momento del banquete. Esther, el rey y Hamán están en el banquete y aquí es donde Esther revela su identidad. Y entonces le dice que hay un plan macabro para destruir al pueblo judío y yo, Esther, también soy judía. Él me quiere destruir a mí y a mi pueblo. Aquí es donde todo se da vuelta. Una muerte segura se convierte en una celebración. ¿Por qué? Porque el rey hace un edicto que dice que los judíos se pueden defender, los judíos luchan y el 14 de Adar se salvan de la exterminación. Y en lugar de ejecutar a Mordejai en esas horcas que Hamán había hecho, termina siendo ejecutado Hamán y su familia. La Yehudim Aitá Orá Besimcha. Los judíos tienen alegría. Esther y Mordejai escriben la historia y le dicen al pueblo judío que cada año celebren con mucha alegría y que envíen regalos a sus amigos, regalos de comida a sus amigos y dinero a los pobres. Y así es que cada 14 de Adar todos celebramos Purim escuchando la lectura de la Megilá, enviando regalos de comida a nuestros amigos que se llaman Mishloach Manot o Shalach Manot, dándole Matanot Laevionim, que es dinero a quienes no tienen para comer y celebrando en comunidad. La festividad de Purim es una festividad menor que no incluye tiempo sagrado en el cual no podemos trabajar, pero mucha gente se toma el tiempo para poder ir a escuchar la Megilá en la noche de Purim, en la noche del 14 de Adar o en la mañana del 14 de Adar. ¿Te acordás que los días en el calendario hebreo comienzan cuando se pone el sol? Ahora, el día antes de Purim, el 13 de Adar, es un día de ayuno, el ayuno de Esther. Así como Esther ayunó antes de ir a ver al rey, nosotros también por el día ayunamos durante el 13 de Adar. Si te interesa saber más acerca de las 4 mitzvot que hacemos, de los 4 preceptos que hacemos en Purim, te lo cuento todo en el próximo video. Y también te cuento por qué nos disfrazamos y por qué comemos Hamantashen, que son riquísimos. Suscríbete al canal, asegúrate de mirar este playlist, que es esta lista de reproducción, todo acerca de Purim. Y si tenés alguna pregunta o algún comentario, escribilo aquí abajo y con muchísimo gusto te lo contesto. No te olvides de seguirme en Instagram, @morasilvana, y si querés también me podés contactar mandándome un email a silvanamorá@gmail.com. ¡Feliz Purim! Me pongo la corona y estamos listos. Hag Sameach. Ok, qué interesante, ¿verdad? Interesante el relato desde una perspectiva de una judía que nos comparte un poco del relato, sus tradiciones e incluso lo que hasta el día de hoy ellos hacen dentro de sus celebraciones. Algunos en el contexto judío consideran la celebración de Purim hasta nuestros días como una celebración muy secularizada, porque inclusive en algunos lugares, pues ellos al disfrazarse, ellos hacen festividades que en algún momento pues terminan con algunos excesos y algunas cosas. Así que ahora vamos a estar viendo un poquito de eso, pero es parte de las tradiciones que se han conservado hasta el día de hoy, pero que están fundamentadas en el libro de Esther. Bueno, el relato, ¿cómo interpretamos el relato en la historia cristiana? ¿Cómo lo vemos nosotros? Bueno,
tenemos que reconocer que el libro de Esther, por lo general, es un libro muy ignorado por los cristianos o poco leído. Es un libro que no necesariamente le dedicamos mucho tiempo. No es un libro en el cual nos metamos a estudiar, a analizar o a reflexionar, pero es una hermosa historia que tiene mucho que enseñarnos. Interesantemente, las versiones griegas, o sea, las traducciones griegas del Antiguo Testamento, le agregan muchos pasajes adicionales que fomentan la hostilidad hacia los gentiles y hacia aquellos que tratan de una forma o de otra de atentar contra el judaísmo. ¿A qué nos referimos? Que algunas traducciones o versiones de la Biblia agregan pasajes. Bueno, cuando la Biblia hebrea, que originalmente fue escrita en hebreo, fue traducida al idioma griego, con el paso del tiempo se agregaron algunas secciones a esa nueva traducción griega. Y esas traducciones las encontramos en las Biblias deuterocanónicas, Biblias que contienen los libros deuterocanónicos, que es una tradición que es muy dada en el entorno del catolicismo. Usted encuentra que muchas de las Biblias católicas tienen los libros deuterocanónicos y cuando usted va al libro de Esther, usted encuentra que ese libro, cuando lo lee, incorpora una serie de versículos que habitualmente las Biblias que usamos en el contexto evangélico no incluyen esos versículos. Esos versículos lo que tratan es de añadir algunos elementos adicionales alrededor de la festividad de Purim y que tratan de una forma o de otra de fomentar la idea de que hay gente alrededor del pueblo de Dios, Israel, que tratan de atentar contra su vida. Pero esos versículos añadidos los encontramos por lo general en las traducciones griegas del Antiguo Testamento y en las traducciones al español que están basadas su traducción en las versiones griegas. Por lo general, nuestras Biblias no incorporan esos versículos. Pero si usted tiene una Biblia católica que contiene los libros deuterocanónicos y usted lee Esther en esa versión, usted se va a encontrar cuáles son las secciones que están añadidas. Es un dato interesante porque algunas personas en algunos momentos dicen, pastor, una vez yo leí una Biblia, pero vi que habían secciones, pequeñas secciones en algunos capítulos que no están en otra Biblia que yo tengo. Ok, es que esa Biblia con los libros deuterocanónicos está basada en traducciones griegas. Y esas traducciones griegas incorporan esos versículos. Nuestras Biblias evangélicas usan más o fundamentan la traducción en el texto masorético, o sea, el texto hebreo, más que en las versiones griegas. Y es por esa razón que nosotros no tenemos esos pasajes adicionales incorporados en nuestra lectura. Y bueno, hay todo un debate alrededor del mismo, si deben de estar o no deben de estar. Por lo menos en el caso muy particular de los católicos, ellos consideran que deben de estar allí y otros, como los evangélicos, consideramos que no. Este libro, según la historia cristiana, nosotros ponemos un fuerte énfasis de que el nombre de Dios no es nombrado en el libro. Interesantemente, el libro de Esther es un libro donde el nombre de Dios, el nombre propio de Dios, Yahvé o Jehová, o cualquier otra de las expresiones que encontramos en el Antiguo Testamento, Jehová, Dios, o cualquier término asociado a Dios no es citado en el libro, interesantemente. Y es por esa razón que en algunos círculos se cuestionó este libro en algunos momentos de la historia por razón de que el nombre del Señor no era mencionado. ¿Es eso un problema? Bueno, no necesariamente tiene que ser un problema, porque ciertamente en el libro vemos la intervención de Dios, aunque el nombre de Dios no sea citado.
vemos la acción soberana y el cuidado de Dios en medio del relato, a pesar de que el nombre de Dios no es citado. Otra pregunta que surge desde nuestra perspectiva cristiana ha sido, ¿este relato merece nuestra atención? ¿Es un libro en el cual deberíamos de prestarle atención? Bueno, aparentemente muchos cristianos no le dan mucha atención al libro porque no lo leen, porque dedican muy poco tiempo a la lectura del libro. ¿Ok? Entonces, pero debemos de reconocer que cuando leemos este libro, históricamente nos ayuda a completar la escena de la vida después del exilio de los judíos. Nos damos cuenta de que muchos judíos en el exilio retornaron a Palestina, pero muchos otros judíos no retornaron a Palestina y que se quedaron allá. Mardoqueo, Esther y muchos otros decidieron permanecer en Persia y Babilonia. Entonces, la historia de este libro nos plasma los orígenes de una festividad, pero también nos plasma de que muchas personas que fueron llevados cautivos a Babilonia nunca retornaron a su tierra y permanecieron en estas tierras. ¿Se puede sacar enseñanza o una teología adecuada de este libro? A pesar de que el libro no menciona a Dios, a pesar de que es un libro que en muchos círculos no es muy leído. Mire, es un libro que a pesar de que no cita a Dios, a pesar de que hay algunos detalles que podríamos decir que se omiten, mire, este es un libro cargado de deducciones teológicas. ¿A qué nos referimos con eso? Que encontramos implícito en el relato que Dios está dirigiendo los sucesos, aunque no se dice y no se menciona el nombre de Dios. Dios está manejando los hilos y pone gracia en Esther para acercarse al rey y contar lo que estaba sucediendo. Dios guía a Esther a ayunar y prepararse para poder venir delante del rey y poder decirle, mira lo que está pasando con mi pueblo. Es en medio de todo esto que nos damos cuenta que a pesar de que el nombre de Dios no se menciona en el libro, Dios está dirigiendo, controlando los acontecimientos y los sucesos que se relatan en el libro. Y eso es algo que nosotros necesitamos tener presente, que nosotros debemos de considerar de una forma muy significativa en medio de este relato. ¿Cuáles son algunos temas importantes del libro? Esta historia nos cuenta algunos asuntos que podrían ser importantes para nosotros hoy, que podrían ayudarnos a entender algunas verdades centrales de la Biblia. Bueno, yo creo que sí. Uno de esos es el tema del destino predeterminado. ¿A qué nos referimos con el destino predeterminado? Ahí usted ve un cuadro en la imagen de las distintas festividades que celebran los judíos. Ahí usted ve un calendario religioso, porque recordemos que Israel tiene un calendario civil o administrativo y un calendario religioso. Aquí está el calendario judío, está el mes de Adar, ahí está la festividad de Purim. Adar tiene que ver con marzo. El próximo mes, abril, es Nisan, donde se celebra la fiesta del Pesá o la Pascua judía. Entonces, esta festividad es parte del ritual de celebraciones y que, como mencionaba, ¿cómo se llama? La joven judía en el video, es una festividad menor, pero sigue siendo una festividad importante hasta el día de hoy para el judío. Cuando hablamos que el libro habla del destino predeterminado, estamos hablando básicamente de que Dios es el Dios que controla todo. O sea, es el Dios que tiene el control de todas las cosas. Y de él, de una forma o de otra, muestra, revela e indica su voluntad
para con los hombres. Hay cosas que Dios dirige, muestra e indica cómo se deben de hacer. En el mundo antiguo y en el contexto judío se usaba también la práctica del pur, como lo menciona la joven en el video. La práctica del pur significa lanzar suertes o lanzar, ¿cómo se llama? Hacer como una especie de sorteo. Era como llegar y decir, bueno, Dios, indícanos qué es lo que tenemos que hacer. Y simple y sencillamente a tomar algún objeto y a través de ese objeto poder determinar la suerte. Y si algo se daba de cierta manera, eso significa que Dios está queriendo que hagamos las cosas de cierta forma. Entonces, mire lo que dice Esther 9:21 en adelante. Y vamos a verlo aquí. Esther capítulo 9, versículo 20 en adelante. Y escribió Mardoqueo, Mordejai, como mencionan los judíos el nombre de este hombre hoy en día, Mardoqueo, estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándole que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo mes cada año. Obviamente cada año las fechas no coinciden porque el calendario lunar judío hace que las fechas cambien cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, en día bueno, que lo hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a sus vecinos y dádivas a los pobres. Algo que los judíos siguen haciendo hasta el día de hoy. Y los judíos aceptaron hacer según había comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Madata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Lo que hizo Amán de lanzar el pur o lanzar la suerte fue básicamente llegar y decir en qué fecha vamos a hacer esto. Si cae así, significa que lo vamos a hacer en tal fecha. Si cae de la otra manera, significa que lo vamos a hacer de la otra. En las comunidades y en los contextos de la antigüedad, el echar suertes era una manera de tratar de escuchar o de entender la voluntad de Dios para ciertas situaciones. Amán hizo eso. Él lanzó el pur. Y él lo que hizo fue, ok, en tal fecha vamos a hacer esto para exterminar a los judíos. Y al final de cuentas, eso que hizo se volvió en su contra, porque aquel complot que él había levantado y al lanzar el pur para determinar una fecha, ese día, en lugar de convertirse en una fecha de tristeza para los judíos, se convirtió en una fecha de alegría, porque los enemigos de Israel fueron destruidos. Por eso es que Purim viene de pur, que es un término acadio que significa cubo de 4 dados. Y es por eso que en algún momento el cubo de 4 dados se asocia con un dado. Se asocia con un dado. Lanzar suerte, lanzar el dado, lanzar ese objeto, el lanzar la suerte. Lo que hizo Amán tuvo lugar. Él lo hizo en el mes de Nisan del 474 y la fecha que salió en medio del lanzamiento del pur fue el 5 de abril del año 473, que fue la fecha que Amán entonces determinó en la cual se iban a exterminar a los judíos dentro del imperio. Lo que terminó siendo una acción de un hombre contra el pueblo de Dios se convirtió en una situación que se volvió contra él. Y el pur o purín se convirtió de un día que iba a ser de tristeza para el pueblo de Israel en un día de alegría.
Por eso es que Mardoqueo establece a todos los judíos a lo largo del imperio que celebren ese día a partir de ese momento. Que a partir de ese momento nos regocijemos en el hecho de que Dios nos preservó, de que Israel fue preservado, de que los enemigos de Israel no prevalecieron y el pueblo de Dios pudo levantarse victorioso en medio de las circunstancias. Qué tremendo todo esto. Cuando hablamos del destino predeterminado, es que el libro pone un énfasis en el hecho de que los hombres buscaban la manera de saber cuándo hacemos las cosas, cuál es el momento oportuno para actuar, cuál es el momento oportuno para llevar a cabo algo. En el contexto del Antiguo Testamento, muchas veces el pueblo de Dios buscó la voluntad de Dios, buscó la voluntad del Señor de diversas maneras para saber. Iban a consultar al profeta o al vidente para que él les dijese qué era lo que tenían que hacer y en qué momento hacerlo. Era una forma en que el pueblo buscaba qué es lo que Dios ha determinado hacer y en qué momento Él quiere hacerlo. Entonces, este tipo de prácticas, interesantemente, las vemos expresadas en este libro, así como también las encontramos expresadas en algunos otros lugares del Antiguo Testamento. Buscar la voluntad de Dios, el momento indicado, el día indicado, las circunstancias indicadas para hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere. Destino predeterminado es un tema que se trata en el libro. Pero otro tema importante en el libro es el tema de la iniciativa humana. Alguien podría llegar y decir, bueno, es que Dios tomó el control de todas las cosas. Y aunque Dios no se menciona en el libro, Dios preservó a su pueblo, operó en medio de la historia, intervino en medio de las circunstancias y Él lo que predeterminó hacer a favor del pueblo de Israel lo hizo y lo cumplió. Preservó a la nación y cuidó a la nación. Pero el hecho de que Dios haya determinado hacer algo para preservar a su pueblo no pone a un lado la iniciativa humana. El hecho de que Dios tenía y ejecutó su propósito aún en medio de que se confabuló mucha gente para venir contra el pueblo de Dios, no quita de por medio el hecho de que también los personajes que aparecen en el libro de Esther tomaron la iniciativa de ciertas cosas. ¿Ok? Cuando hablamos de la iniciativa humana, y si pensamos en la iniciativa que toman los hombres, ¿qué sinsentido es cuando el ser humano toma la iniciativa por sí solo de actuar a su manera y se olvida de Dios? Pero qué importante es darnos cuenta que aun cuando Dios tiene un propósito que lo va a ejecutar en su tiempo, eso no significa que nosotros dejemos de tomar la iniciativa en cuanto a algunas cosas. Al final de cuentas, la providencia divina combinada con la iniciativa del hombre que actúa según la voluntad de Dios se combina para producir un final deseado. Dios opera según su propósito y voluntad, pero eso no hace que nosotros nos quedemos pasivos. Esther, ¿qué fue lo que hizo en medio de las circunstancias? Dice que ella ayunó. Ella tomó la iniciativa de ayunar porque decía, yo tengo que presentarme delante del rey. Ella tomó la iniciativa de humillarse delante de Dios para buscar y decir, bueno, ¿qué hago en medio de todo esto? Quiero tener el favor divino para poder ir delante del rey y tratar toda esta circunstancia. O sea, el libro demuestra que el destino no es inmutable cuando se opone a los propósitos eternos de Dios. O sea que Dios tiene un propósito. Dios conoce las circunstancias. Dios sabe cuando estamos en peligro. Dios sabe que puede ser que estemos pasando por tiempos donde estamos siendo perseguidos,
donde estamos siendo señalados, donde estamos siendo atacados. Pero eso no quita que nosotros como pueblo de Dios también tomemos la iniciativa de ayunar, la iniciativa de orar, la iniciativa de ir delante del rey y contarle una historia y decir, mira lo que está sucediendo. O sea, el hecho de que confiemos en la acción divina, el hecho de que confiemos en Dios no significa que usted y yo nos vamos a convertir en gente pasiva, que nos cruzamos de brazos y no hacemos nada, sino que somos personas que actuamos, ¿ok? Personas que decidimos movernos, personas que decidimos orar, personas que decidimos ayunar, personas que decidimos buscar la manera o guiarnos y encaminarnos en pos de aquello que consideramos que es lo adecuado y lo agradable delante de los ojos del Señor. Entonces, qué interesante es que nosotros podamos darnos cuenta que este libro nos muestra la acción divina, la providencia divina, como lo vamos a ver más adelante, Dios interviniendo a favor de su pueblo, pero también los hombres tomando acciones e iniciativas dentro del propósito de Dios. Y cuando esas dos cosas se conjugan, tenga la plena seguridad que por compleja que sea la situación, por difícil que sean las circunstancias, cuando se combina la voluntad perfecta de Dios, la providencia de Dios y la iniciativa de hombres y de mujeres que procuran hacer las cosas de la forma correcta, de la forma que agrada a Dios, ciertamente lo que vamos a obtener al final va a ser bendición. Entonces, este libro tiene una hermosa combinación entre ambas cosas. Entre ambas cosas, reconocer la acción y la intervención divina, el mover providencial de Dios, pero también reconocer que es importante que usted y yo, en medio de cualquier circunstancia, así como le sucedió a Esther, también podamos tomar la iniciativa de ciertas cosas dentro del propósito divino para que para poder impulsar, para poder hacer, para poder movernos en la dirección que Dios quiere. Entonces, esa combinación del operar y del accionar divino, qué importante es cuando está unido a un corazón y a una actitud de un hombre y de una mujer que determinamos movernos en el propósito y en los designios del Señor. ¿Ok? Esther reconoció un poder mayor que el suyo y encontró fortaleza para tomar la iniciativa. ¿Cómo sabemos que Esther reconoció un poder mayor? Ella ayunó. Ella reconoció que los momentos que estaban viviendo los judíos y el complot que se estaba levantando contra ellos requería ayunar. Requería de alguien que viniese delante de Dios, y aunque Dios no se menciona en el libro, esta mujer reconoció que esa acción era una acción y una iniciativa que iba a redundar en bendición. Ella estaba preocupada por su pueblo. Ella estaba preocupada por la nación que se estaba queriendo destruir por parte de Amán y por la justicia de que las cosas se hiciesen bien, de que los planes macabros de este hombre fueran frustrados. ¿Por qué? Porque la nación de Israel, el pueblo de Dios, en medio de sus circunstancias, necesitaba ser preservado. Mire qué interesante, porque en medio de este concepto de iniciativa divina, encontramos el concepto del enfrentamiento y el conflicto de lealtades. Mire, Mardoqueo no pudo aceptar el liderazgo de Amán. Amán era digámosle así, un
un representante del rey, alguien que tenía una posición alta dentro del gobierno persa. Pero Mardoqueo no aceptó el liderazgo de este hombre. E inclusive Esther se arriesgó a venir delante del rey por el bien del pueblo. Ella no podía venir delante del rey sin una autorización. O sea, ella no podía ir delante del rey simplemente porque a ella se le ocurría. Ella necesitaba haber sido llamada por el rey, pero el rey no la había llamado. Entonces, ahí vemos a Mardoqueo pasando por encima de la autoridad de Amán y no reconociendo su liderazgo. Y vemos a Esther llegando delante del rey, aún sabiendo que ella no había sido llamada por el rey. Podríamos decir que esas dos acciones de Mardoqueo y de Esther eran dos acciones de desobediencia civil. Pero esas dos acciones de desobediencia civil fueron justificadas porque ellos tenían una causa y una razón mayor y superior. Muchas veces, inclusive nosotros, puede ser que en algún momento no necesariamente nos sujetemos a las decisiones de nuestras autoridades civiles. ¿Por qué? Porque la ley espiritual o la ley de Dios nos demanda o nos pide actuar de otra manera. O cuando la ley civil transgrede o ataca los principios espirituales planteados en la palabra. La pregunta es, ¿a quién debemos nuestra lealtad en esos momentos? ¿A lo que Dios dice o a lo que a una autoridad civil dice? Cuando los planteamientos de un gobernador, de un rey, de un presidente atentan contra las pautas morales y espirituales de la palabra de Dios, pues usted y yo podemos actuar en desobediencia civil porque hay una causa mayor y superior. Y encontramos en el testimonio de Mardoqueo y de Esther a dos personas que pasaron por encima de los decretos reales en Persia. No te puedes presentar al rey si no has sido convocado. Tienes que respetar a las autoridades y sujetarte a lo que ellos digan. Mardoqueo y Esther en algún momento determinaron hacerlo de otra manera. ¿Se arriesgaron? Claro que sí, pero ellos sabían que ellos estaban respondiendo a una causa mayor, a una causa mucho más trascendental. Claro, cuando miramos ese testimonio en este hermoso libro, nos damos cuenta que en algún momento la iniciativa humana nos lleva en algún momento. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Es como los apóstoles en el capítulo 4 del libro de Hechos, que las autoridades judías los detuvieron por causa de predicar el evangelio, y cuando los interrogan y después de hablar con ellos ven que no encuentran ninguna culpa en ellos, los amenazan y les dicen, les vamos a dar libertad, pero dejen de hablar en el nombre de Jesús al pueblo. Dice la Biblia que ellos salieron. Y antes de salir, ellos dicen, ¿a quién nosotros debemos de obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Si Dios nos dice que debemos de seguir dando testimonio del evangelio y de la verdad, pues lo vamos a seguir haciendo. Aunque eso nos represente ir en contra de lo que las autoridades religiosas judías nos dijeron. Y por eso es que los discípulos de Jesús siguieron predicando a pesar de que las autoridades les señalaron y les dijeron, ustedes tienen que dejar de hablar de este hombre. Igual Amán y Mardoqueo. Cuando nosotros, y esto no significa que usted y yo debemos de rebelarnos contra las autoridades civiles. Romanos capítulo 13 dice que debemos de someternos a ellas y respetarlas. Pero cuando sus pautas, cuando aquellos conceptos que ellos pueden plasmarnos van en contra de las verdades eternas plasmadas en la palabra de Dios, la pregunta es, ¿a quién debemos de obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y es allí donde usted y yo probablemente nos levantamos y decimos, bueno, yo tengo que obedecer primariamente a Dios. Si Dios me demanda
que predique el evangelio, pero en el país donde vivo se me está diciendo usted no puede hacerlo, usted tiene prohibido. Bueno, yo lo voy a hacer. Obviamente con todas las implicaciones que eso podría tener, pero yo sé que al final de cuentas yo debo de responder ante Dios primariamente por esas circunstancias. ¿Cómo puede prevalecer la justicia cuando aquellos que hacen el bien no tienen poder? Mardoqueo no era un hombre que tenía poder. Adasa o Esther era una mujer que ahora tenía poder. Era la reina, la esposa del rey, pero ella no podía hacer lo que ella quería. ¿Cómo puede prevalecer la justicia en un entorno donde no necesariamente tenemos el poder para determinar o decidir cómo son las cosas? Inclusive si lo pensásemos en nuestro propio entorno, nosotros que queremos que prevalezca la justicia y lo correcto en medio de nuestro entorno, pero ¿cómo llevar a cabo la justicia, hacer lo que es justo, hacer lo que es correcto, cuando no tenemos el poder en el entorno donde vivimos para hacer lo que la Biblia nos dice que debemos de hacer? ¿Cómo poder llevar a cabo? ¿Cómo ser justos? ¿Cómo actuar correctamente en un mundo donde prevalece la injusticia, donde prevalece la corrupción, donde los centros de poder y de autoridad están impregnados de corrupción, de engaño y de mentira? ¿Cómo hacer prevalecer la justicia donde aquellos que tienen el dominio y el control manejan los hilos de todo lo que se da a su antojo? Y nosotros que conocemos la verdad y que quisiéramos que esa verdad prevalezca, no tenemos la autoridad para poder hacerlo. La autoridad para poder decirle a la gente a partir de ahora esto se va a hacer de esta manera. Bueno, lo único que a nosotros nos queda es a través del ejercicio de nuestra voluntad, poder y de nuestra iniciativa humana, poder impregnar este mundo con todo lo que es justo. Por eso usted y yo estamos llamados a hablar lo justo, a vivir de manera justa, a actuar de manera correcta, a que aquellas cosas que afectan la justicia y lo correcto no prevalezcan. El juega vivo, que muchas veces es lo que prevalece en nuestra sociedad, donde a través de ese mecanismo cultural tan entronizado en nuestro medio, tratamos de aprovecharnos y sacar beneficio en favor nuestro y pasando por encima de los demás. Entonces, si sabemos que eso no es lo correcto, pues yo voy a tener que mostrar a través de mis acciones y de mi comportamiento cuál es la forma correcta de hacer las cosas. Entonces, el juega vivo no es algo que debe de prevalecer en mi vida. No debe de ser algo que tome el control de mis acciones y de mi comportamiento. Y la gente que me ve va a decir, este hombre y esta mujer no actúa de esa manera. De esa forma es que nos ha tocado a nosotros, los que no tenemos una cuota de poder en medio de nuestra sociedad o de este mundo, o que no tenemos una cuota de dominio para determinar cómo se manejan las leyes, tenemos que manifestar la justicia, lo correcto y lo adecuado a través de nuestro estilo de vida y nuestra conducta. Y que a través de lo que hacemos, a través de nuestro comportamiento, nosotros podamos poner en evidencia quién es nuestro Dios. ¿Cuáles son las pautas que nos controlan? ¿Cuáles son las pautas que nos gobiernan? ¿Cuáles son las pautas que nos dirigen? ¿Cuáles son las pautas que controlan nuestra vida? Este libro, el libro de Esther, es un hermoso libro que nos plantea estos temas. El destino predeterminado, la búsqueda de entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuándo hacemos esto, Dios? ¿En qué momento lo ejecutamos? El Dios que hizo los cielos y la tierra, cuya voluntad perfecta es la que debe de prevalecer y prevalece al final,
Nosotros debemos de siempre procurar buscar esa voluntad bajo cualquier circunstancia. Pero buscar esa voluntad no significa que nosotros dejemos de tomar la iniciativa en ciertas cosas. Eso no significa que nosotros seamos entes pasivos, gente que simplemente nos cruzamos de brazos y miramos la injusticia a nuestro alrededor y nos quedamos meramente como espectadores. No, nosotros tenemos que ser gente que nos levantamos y tenemos que mostrar con nuestras acciones y nuestro comportamiento lo que es justo y lo que es correcto. Y en algún momento, inclusive, abrir nuestros labios y decir, eso no es lo correcto, a pesar de que todo el mundo lo hace, a pesar de que muchas veces dentro del entorno cultural hay prácticas, comportamientos y acciones que las vemos casi como que es lo que habitualmente hace la gente. Esa es la norma. Eso es como la gente opera y actúa en nuestra cultura y en nuestro entorno. Bueno, nosotros como creyentes y como parte del pueblo de Dios, tomamos la iniciativa de hacer lo correcto. Lo correcto para Esther fue ayunar por el pueblo. Lo correcto para Esther fue, voy a ir delante del rey. Él no me ha llamado, pero yo voy a ir porque hay una situación de injusticia contra el pueblo de Dios. Y eso necesita ser escuchado por el rey. Y ella fue arriesgándose a que el rey le condenase o reaccionase contra ella porque él no la había convocado. En medio de todo esto, los creyentes muchas veces corremos riesgos. Nos arriesgamos cuando nos levantamos contra un sistema que culturalmente nos dice que las cosas se hacen de cierta manera, pero nosotros venimos y decimos no, dentro de las pautas del reino de Dios, las cosas se hacen de esta manera. Nos arriesgamos a ser señalados, a ser criticados, a que se burlen de nosotros, a que muchas veces se nos segregue, se nos margine, se tenga actitudes de prejuicio hacia nosotros por causa de nuestro accionar y de nuestro comportamiento. En un mundo cargado de injusticia, donde prevalece la impiedad, donde la maldad parece que es una característica y una evidencia clara en medio del desenvolvimiento de este mundo, nosotros, así como Mardoqueo y Esther, reflejan el corazón de personas que querían hacer las cosas conforme a la justicia, a lo correcto. Nosotros tenemos que mirar ese modelo y decir, necesitamos actuar igual. Pero necesitamos ser personas que toman la iniciativa, que muchas veces nos va a tocar pronunciarnos en cuanto a algunos temas y la gente se va a sentir incómoda de oírnos. En algunos momentos, bueno, hoy escuchamos a mucha gente hablando de diversos temas, hablando de diversidad cultural, diversidad sexual, diversidad de todo esto. Y usted y yo con una actitud de respeto, porque no vamos a perder una actitud de respeto hacia las demás personas, nos vamos a levantar y vamos a plasmar la perspectiva bíblica sin temor y hablar lo que es conforme a la justicia y conforme a lo correcto, a presentar una perspectiva bíblica que pueda clarificar a estas personas qué es lo que enseña la Biblia. Probablemente esa reacción y esa iniciativa nuestra no va a ser del agrado de muchos. No va a ser del agrado de mucha gente que nos va a calificar de ¿cómo se llama? De trogloditas, de fósiles, porque tenemos una serie de ideas de la época medieval que todavía tenemos arraigado una serie de conceptos que no se conforman al mundo posmoderno. En medio de todo eso, nos toca levantarnos muchas veces y plantear y decir, esta es la verdad, aunque eso en algún momento genere incomodidad. Claro, hay que saber cómo hablar la verdad, porque usted puede tener la verdad, pero no la sabe comunicar bien. Usted puede tener la verdad, pero no sabe transmitirla adecuadamente.
Usted puede tener la verdad, pero la forma en que usted se acerca a abordar eso, en lugar de edificar, lo que usted hace es destruir, o en lugar de poder ayudar y orientar a la gente, lo que hace es generar tensión con las personas a nuestro alrededor. Entonces es un asunto de saber, de hacerlo, pero también saber cómo hacerlo. Saber cuáles son las palabras atinadas, cuál es la palabra sazonada con sal que debe de salir de nuestra boca para edificación de aquellos que a nosotros nos escuchan. Entonces, el libro de Esther es una combinación del destino predeterminado de Dios y su perfecta voluntad, y también de la iniciativa humana que muchas veces nos lleva a movernos en medio de un mundo complejo, en un mundo de presiones, en medio de un mundo que quiere hacer las cosas de forma inadecuada, y que nosotros, como hijos de Dios y como parte del pueblo de Dios, nos necesitamos levantar para poder pronunciarnos y decir, ciertamente esto es lo que Dios ha dicho. Ciertamente esto es lo que Dios ha hablado. Ciertamente esto es lo que Dios ha comunicado. La historia de Esther es una hermosa historia que nos recalca esos dos temas. Vamos a estar mirando algunos más en medio de este proceso de estudio del libro de Esther. Entonces, hoy en día, los judíos, cuando celebran Purim, celebran el acto liberador de Dios, cómo la providencia divina intervino a favor de la nación. Y algo que al principio tenía matices de tristeza y de dolor, se convirtió en una festividad de alegría. En medio de un entorno de oposición y de personas que venían para destruir al pueblo de Dios, todo es transformado en un motivo de regocijo y de alabanza. ¿Por qué? Porque el pueblo fue preservado. Qué impactante, algo que vamos a estar viendo en la próxima sesión. Qué hermoso es cómo podemos ver que aquellas cosas que en algún momento pareciesen anticipar momentos difíciles y momentos de dolor, pueden ser transformados por la providencia divina. Aquello que nos aparenta traernos consecuencias funestas, dolorosas y difíciles, la providencia divina puede transformar eso y terminar convirtiéndose en momentos de gozo y regocijo. ¿Quién es el que interviene en medio de todo eso? No dude que es Dios. Y a pesar de que el libro de Esther nos cita el nombre propio de Dios, en ningún lugar, si vemos la acción poderosa del Señor preservando a su pueblo y a su nación. De ese Dios de providencia es que vamos a seguir hablando la próxima semana. De ese Dios de providencia que cuida de su pueblo es que vamos a seguir enfocados la próxima semana. Un Dios que no es lejano, un Dios que no está ajeno a tu dolor, un Dios que no está ajeno a tus circunstancias, un Dios que conoce lo que estás pasando, un Dios que no está ajeno a las complejidades de la vida, un Dios que no está ajeno a las situaciones sociales complejas, a las presiones que podemos tener externas de gente que se quiere levantar contra nosotros, contra el pueblo del Señor o contra usted y contra mí como hijos de Dios. Hay un Dios cuya providencia sigue actuando, procurando preservar, cuidar y velar por aquellos que son sus hijos. Eso es parte de la historia de este hermoso libro que se suscita en medio de Susa, la capital del reino persa, en medio de una situación compleja, en medio de una situación de dolor. Dios
trae su cuidado, su gracia sobre su pueblo y lo guarda en medio de las circunstancias. Y ese accionar de Dios sigue siendo el mismo accionar de Dios hoy en medio de los suyos. No dude que ese Dios de acciones sobrenaturales, ese Dios que se mueve en medio de las complejidades de la vida, sigue siendo el mismo Dios que no cambia y que sigue operando en medio de nuestras propias circunstancias. Oramos al Señor, esperando la próxima semana poder continuar nuestro tiempo de reflexión sobre este hermoso libro y poder mirar algunos textos adicionales que nos alientan a tener claro cómo Dios interviene en medio de las complejidades de la vida y en medio de las circunstancias. Alabamos al Señor y bendecimos su nombre.